nombre es Juan Frías, soy oriundo de Vallaguana. Tengo ya mucho tiempo acá viviendo en la ciudad de Higüey, provincia de Altagracia, zona este del país. Y realmente es un honor y un placer que se me haya extendido esta invitación para hablar de este tema, un tema realmente de esos temas controversiales, esos temas que traen mucha adrenalina, muchos debates y eso. Pero yo lo voy a tratar de la mejor manera posible, de la mejor manera que sea bíblica, más viable. Y así que, gracias a Dios, como siempre decimos, en primer lugar, y a la persona que me extendió la invitación nuevamente, le doy gracias. Así que, ya saben, soy casado, tengo mi esposa, los niños estaban ahí, salieron porque la esposa tenía miedo que me hiciera mucho ruido, se le llevó por ahí a comer un helado. Entonces, siempre digo eso, siempre que me presento, el maestro, que es una agrupación de damas, como uno hermoso, joven, elegante, y hay muchas solteronas orando para que Dios le mande a su siervo. Entonces yo siempre le digo que soy casado, porque cuando venga uno dice, por fin Dios, gracias. No, todavía no ha llegado, siga orando, que Dios le va a enviar otro, pero no es muy fría. Amén. Entonces mi esposa me dijo que le diera saludos. Ella mayormente me acompaña siempre en esto. Siempre oramos en el Grupo Nacional de Oración y oramos juntos. Cuando salgo de viaje, cuando puedo, se va conmigo y siempre estamos ahí, que eso sirve de defensa, de escudo, protección, de fortaleza y todo eso. Entonces ya saben, Juan Frías, de este lado. No me gusta hablar de las cosas que yo he hecho o hago, pero soy doctor en teología, fui licenciado, tengo 2 maestrías y un doctorado, especialmente en el área de lo que son los idiomas bíblicos y la cultura hebrea. Vamos a tratar eso viéndolo de todos los puntos. Así que les bendigo a todos en el nombre de Jesús. Y vamos a empezar el tema. Le puse el mismo tema que tenía, la marca de la bestia, 666. Entonces, las primeras marcas o señales, a veces la palabra sello, marca, señal, son palabras en hebreo y en griego que son sinónimas. Y por eso voy a usar ambos términos. Voy a usar el de marca, voy a usar el de señal y el de sello, porque muchas veces la misma palabra se traduce de cualquiera de esas 3 formas. Entonces, la primera vez que vemos señal en la Biblia o marca es los astros. Dios puso los astros. Hay 2 astros mayores que la Biblia lo llama así, el sol y la luna, uno para que señoreara en el día y otro en la noche. Entonces, los antiguos tenían esa forma también de identificar el día y la noche. Había lugares que son muy oscuros, que siempre está lloviendo, lugares que siempre está nevando. Entonces se dificulta un poco en esos lugares diferenciarlo, y la misma Biblia dice en el libro de Génesis que Dios lo puso como señales, el sol y la luna. Pero la primera vez que vemos una marca en una persona, que la Biblia habla de una marca de la cual hay muchísimos debates, es la marca que Dios puso en Caín. Entonces vamos a, antes de entrar en detalles, que solo tengo 40 minutos y me entregaron a las 12 en punto. Entonces es fácil, así no me pierdo. Son las 2:03 del horario, a las 2:43. Entonces vamos a leer la palabra en el verso más clave para tratar este tema, que es Apocalipsis, el libro de Revelaciones, en el capítulo 13, verso 16 al 18. Ese es el pasaje bíblico, los 3 versos que vamos a usar como plataforma para esto. Vamos a usar esos 3 versos como fundamento. Apocalipsis 13, 16 al 18. Y vamos, cuando lo tengan, algunos que lo busquen, que anoten, que me acompañen. Como decía la amada que estaba predicando hace un rato, que decía, de un aplauso ahí en su casa, amén. Y realmente eso a mí me puso mucho a pensar, a meditar, porque yo dije, eso hay que motivarlo, porque cuando hacemos Zoom, a veces se ministra igual que si fuera en la iglesia, pero la gente no presta la debida atención. La gente no como que no se conecta por eso. Inclusive yo tengo un amigo que tenía una actividad y me dijo, yo tengo una actividad así, no se me dio muy buena. Y yo le dije, pero tú no invitaste a fulano. Me dijo, el claro, del primero. Dice él, pero es que por Zoom no fluyó, por Zoom no es lo mismo.
No es lo mismo con la gente ahí y el pianista, la música. Entonces, nosotros debemos concentrarnos como si estuviéramos en la iglesia para poder recibir y hacernos de cuenta que estamos todos juntos. Entonces, leeremos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Dígame ahí fuerte. Repito, leeremos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Y hacía amén. Amén, que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Y su número es 666. Es interesante esto porque cuando lo leemos en griego, yo lo puse en griego, lo iba hasta a leer, pero no sé si lo lea. Pero el caso dice en griego, dice Ode Sofía Estin. Ustedes saben que la palabra Sofía significa sabiduría. Si hay alguna Sofía por ahí es porque es sabiduría. De ahí viene el término. Sofos es un sabio. Y de ahí viene filosofía. Filos viene del verbo filó, que significa amante o amigo. Filos. Y de ahí viene filosofía, es un amante o un amigo de la sabiduría. Según el término que he visto de filosofía, en la filosofía poca que le dan a uno, cuando uno no es estudiante de esa rama, pero siempre le dan materia. Un emperador le dijo a uno de los sabios de Grecia, le dijo, tú te crees un sofos, o sea, tú te crees un sabio. Y este respondió, yo no me creo un sofos, pero sí un filósofo. O sea, yo no me creo un sabio, pero sí un amante a la sabiduría. Y de ahí viene el término filosofía, sabiduría. Entonces, amante de la sabiduría. Entonces, aquí luego dice, o Ehon nun sefirato, Tony arismón, tu seriu. Entonces, ustedes saben que la palabra arismón, aunque uno no sepa griego, le da como una idea, porque le viene la palabra aritmí y aritmética, que era como mayormente se le llamaba la matemática cuando yo estaba en primaria. Hoy toca clase de aritmética. Y ahora después cambiaron el término matemática. El caso es que todo eso tiene que ver con numerología, con contabilidad y todo eso. Entonces, luego dice, arismos gar anthropuesti. Dice, y el número de hombre es, lo estoy leyendo mecánicamente. Luego dice que joarismos aftu. Y aquí era que quería llegar, por eso quería leerlo en griego, porque quizás no todos están entendiendo la parte griega, pero como se sabe en el pasaje, por lo menos tienen una idea, que aquí no aparecen números. Cuando usted lo lee el texto en griego, yo lo busqué en griego, lo busqué en hebreo, y no aparece el número en ninguna de las dos Biblias. Aparece, por ejemplo, una letra que se llama Chi en griego, otros la llaman Chi, que viene siendo como una X, que puede sonar como K, como C o como J, como en el caso de México. Luego tenemos otra letra que se llama Xi, que suena como KS o una X fuerte. Y luego está la sigma, que es la que hace el sonido de S. Entonces están esas tres letras. Entonces, tanto en griego como en hebreo, las letras son números. Y los números a veces se convierten en letras. ¿Estamos viendo? Ustedes ven que cuando uno está estudiando literatura, por ejemplo, en el capítulo 1 lo que hay es una I latina, mayúscula. En el capítulo 2 I, una al lado de la otra. Eso se llama números romanos. Si en el capítulo 5 hay una B corta. Estamos viendo. Hacen un chiste en la hotelería que una vez se llevaron un joven de Bávaro, se lo llevaron para Roma. Entonces él era un buen camarero y se lo llevaron a servirle como a un emperador, un papa, una de esa gente. Y él era muy buen camarero. Y en un momento determinado le pidieron soda, o sea, lo que nosotros vendríamos llamando Coca-Cola. Le pidieron un par de refrescos.
y él no escuchó bien y él preguntó cuánto. Y le hicieron así. El emperador le hizo así. Y el camarero trajo 2 gaseosas, como le dicen en Colombia y le dicen también en España, 2 gaseosas. Y lo botaron del trabajo. Y después le preguntaron al emperador que por qué lo votó. Dice, porque no sabe de número. Yo le hice así, trajo 2. Pero eso es 2, no. Eso es una V corta, eso es 5. Estamos viendo entonces las señales y las marcas, a veces en lugares son diferentes. Cuando usted estudia, por ejemplo, esa señal, así, del dedo gordo hacia arriba, para los romanos en un tiempo así era malo y así era bueno. Y luego eso cambió. Eso usted lo puede ver en los documentales que dan en programas como Nat Geo, Discovery Channel, Animal Planet. Ustedes ven que eso era diferente y cambió. Por eso es importante conocer algunas partes culturales de algunos países. Yo escribí un libro realmente que se llama Conceptos Fundamentales del Antiguo Testamento, y en la introducción, que es casi la mitad del libro, que me pasé con la introducción, habla de distintas naciones, cómo son su cultura. Ahí yo hablo de los haitianos, de los chinos, de los griegos, de los romanos, de los muchísimos, de los judíos, y hay muchas cosas que para ellos son buenas, para nosotros son malas. Por ejemplo, así, yo le hago así. Acá en Santo Domingo, en Higüey, cuando yo voy a pasar la calle, la peatonal, y hay lugares que no hay semáforo, entonces el conductor se detiene y yo le hago así, gracias, gracias. O sea, de que me dejó pasar, hey, gracias, gracias. Le hago así, así. Si yo hago eso en Grecia, yo tengo problemas. Porque en Grecia una de las mayores ofensas es enseñarle la mano así a una persona. Sin embargo, aquí eso, hasta un saludo, hey, hey. Estamos viendo, entonces, eso también pasa muchas veces con cosas de la Biblia y en la Biblia. Entonces aquí tenemos esas 3 letras que realmente, esas letras suman 666. Que es 14, es que conto y ex. Tenemos 600, tenemos 60 y tenemos 6, que eran las 3 letras. Entonces, es interesante ver que la palabra, hay varias palabras en hebreo para señal y para marca, pero hay 2 que son muy comunes, que es la palabra ot. Es la primera palabra que aparece como señal, que es la señal que se le pone realmente a Caín en la frente. O sea, se usa la palabra. Inclusive hay muchos debates, porque hay personas que creen que a Caín se le puso literalmente una cruz en la frente. Y eso realmente lo conectaría con Yeshua, con Jesús, con el Mesías, porque realmente la T en hebreo significa señal. La T por sí sola, porque la letra tiene significado en hebreo. Entonces, para decir señal se dice ot o se dice taf. Y taf es la última letra del alefato hebreo. ¿Estamos viendo? Entonces, ot, escuche bien eso, la ot, que es la palabra más usada para señal, que aparece cientos de veces, y en un 99% de las veces que se habla de señal en hebreo, esa es la letra que aparece, o sea, la palabra ot, y es una alef, una baf y una taf. ¿Qué yo le quiero enseñar con eso? Aunque usted no sepa hebreo, aquí hay algo interesante, y es que la alef es la primera letra del alefato hebreo. La baf es un clavo o un gancho, y la taf es la última. Es decir, que señal es la primera palabra conectada a la última. Es decir, que la palabra señal es un título de Dios, es un título de Yeshua, que significa primero y último. Aleph Betaf, primero y último. Pero también es interesante que si fuera en griego, fuera lo mismo que alfa y omega. Es decir, que eso fue lo que le pusieron a Caín en la frente, según el texto hebreo. Ahora bien, la otra palabra más usada en hebreo es la palabra taf, que ya le expliqué, y la palabra taf era una cruz, literalmente. Era el símbolo de una cruz, y si usted le escribe deletreada, se escribiría con una cruz y un clavo. Es decir, que la verdadera marca es la marca de Jesús en la cruz del madero. ¿Estamos viendo? Entonces es interesante eso. Vemos, según le decía, que en griego, por ejemplo, en griego, la palabra señal y marca es una palabra que todos los que estamos aquí la sabemos, sin saber griego, sin estudiar, porque es una de las palabras muy usadas en las ciudades, o que más se usa, y es la palabra sema. Se usa la palabra semion y sema, que realmente ahí viene la palabra semáforo.
La palabra sema significa señal y la palabra foros significa portador. Es decir, que un semáforo es un portador de señales o de señal, si lo diríamos en singular. ¿Estamos viendo? Entonces, la palabra más usada para señal, que se puede usar para marca y se puede usar inclusive hasta para milagro, es la palabra sema.